Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos. Martes 22 de enero de 2019. Estamos aquí en este corredor de la sala de redacción del Tiempo. Vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el que pretendemos analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy vamos a hablar del dilema internacional por el caso del ELN, de la denuncia de la esposa del concejal Holman Morris por supuesto maltrato, de la película latina que está haciendo historia en los premios Oscar y de las marchas que se esperan mañana en Venezuela. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. El tema clave del día: la situación que se ha desatado a nivel internacional por el caso del ELN, el cumplimiento del protocolo para que salgan de Cuba luego de que el gobierno colombiano pide su captura. Recordemos que el presidente Iván Duque, luego de que se confirmó que este grupo guerrillero fue responsable del atentado contra la Escuela General Santander, pidió la captura de la cúpula de estos guerrilleros. Y en ese caso, en este momento, luego de del cruce de declaraciones entre Cuba y Colombia, pues hoy Noruega dijo que no va a romper el protocolo que se acordó. Estamos en este momento con Marisol Gómez, editora de Justicia. Marisol, ¿qué es lo que ha pasado con este tema? Pues bueno, como usted bien plantea, Andrés, esto ya pasó de ser como un debate dentro de Colombia, digamos, de especialistas e internacionalistas, digamos, rebatiendo al presidente Duque frente al cumplimiento de los protocolos, y pasó a ser un asunto internacional porque ya dos de los países garantes del proceso de paz con el ELN, es decir, Cuba y Noruega. Noruega se suma hoy a la posición de Cuba de que van a respetar los protocolos, es decir, que van a aplicar lo que se había firmado con el ELN, 15 días de tiempo, una salida en una aeronave de uno de los países garantes, es decir, la mitad, y estamos hablando de la mitad, Andrés, porque los otros garantes hoy día son Brasil y Chile. Hoy Chile también. Pero eran 5, Marisol. Eran 6 originalmente. Okay. Estaba Venezuela, que quedó descartado él solito desde el gobierno anterior, precisamente por las tensiones con Colombia, las tensiones de Maduro con Colombia, y Ecuador, que se apartó voluntariamente tras el asesinato de unos periodistas en la frontera. En ese momento el presidente Lenín Moreno dijo: yo no puedo estar apoyando un proceso de paz cuando el conflicto colombiano me está generando muertos, aunque no tenía nada que ver con el ELN. Porque era el caso de Guacho, pero él consideraba que no podía estar en una negociación hablando con guerrilla colombiana mientras sucedían hechos que afectaban la situación interna de su país. Exactamente. Entonces en ese momento pues Ecuador era no solo pues uno de los garantes, sino también el anfitrión. En ese momento es que se trasladan de hecho los diálogos a La Habana, porque Ecuador se pone al margen. Entonces quedaron solamente 4 países: Cuba, Noruega, Brasil y Chile. A propósito de eso, Andrés, hoy también Chile expidió un comunicado diciendo, obviamente condenando el atentado terrorista del ELN, diciendo que respalda completamente al gobierno, pero no se pronunció sobre los protocolos. Es decir, hasta ahora no podríamos decir que Chile tiene una posición sobre si se deben o no cumplir los protocolos, ¿cierto? Es como un respaldo muy tácito al gobierno, sí, mientras que Noruega es muy eso explícito. Es muy concreto, no se puede decir que Chile está tomando una postura frente a esos protocolos, pero sí está tomando una postura firme al lado de Colombia. Es decir, se alinea más de la línea de Colombia, seguramente tendrá un respaldo más adelante un poco más fuerte, y es algo que podemos esperar también de Brasil. Exactamente, yo creo que esto parece que fuera a terminar 2-2, o sea, Cuba y Noruega diciendo: nosotros como países garantes tenemos que respetar los protocolos, y Brasil, pues claramente si Chile ya, digamos, mostró también más tendencia hacia el gobierno, eso pues es de esperarse de Brasil con Bolsonaro. Obviamente él va a decir: yo estoy completamente del lado del gobierno colombiano. Entonces, ¿qué pasa ahí, Andrés? Que realmente se queda uno pensando, esto se convirtió como en un callejón sin salida, porque entre otras cosas, como lo planteábamos ayer en este mismo escenario, Andrés, si el gobierno colombiano tiene que participar del detalle del protocolo para saber dónde debe aterrizar el helicóptero con los guerrilleros y dónde tiene que cesar operaciones militares, y el gobierno dice que no va a participar, entonces ¿quién terminará resolviendo eso? Cuba y Noruega con Venezuela, lo cual sería muy peligroso para Colombia, que finalmente terminen estos guerrilleros saliendo directo a Venezuela si Colombia no participa. Y hay que agregar una situación más: el Consejo de Seguridad de la ONU, las Naciones Unidas,
se pronunciaron y mañana hay una reunión del Consejo de Seguridad que no está programada para hablar de este caso, pero que probablemente servirá de escenario porque el canciller viaja en relación con el tema del proceso de verificación de las FARC, sí, pero ya se sabe que va a utilizar este momento para hablar del tema del ELN. ¿Qué ha dicho la ONU? Pues la ONU claramente también condenó el atentado, tal cual como hizo Chile, y el Consejo de Seguridad de la ONU condenó el atentado. Le manifestó un respaldo contundente a Colombia en el término de que deben ser llevados a la justicia los autores del atentado, pero tampoco se pronunció sobre los protocolos. Entonces, claramente el canciller Carlos Holmes Trujillo y el consejero presidencial para el posconflicto, que están hoy ya en Nueva York a esta hora, ya llegaron a Nueva York para mañana a las 10 de la mañana asistir con el representante de la misión de la ONU en Colombia para entregar los avances en la recuperación de las FARC. Pues van a aprovechar estos funcionarios ese espacio para plantearle al Consejo de Seguridad de la ONU seguramente la posibilidad de un apoyo. Ahora, en el Consejo de Seguridad de la ONU no todo funciona es por apoyo realmente ahí, porque hay como tanta diferencia de opiniones, sobre todo entre los miembros permanentes del Consejo, que son Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, gente que, digamos, países que piensan muy distinto. Entonces es muy difícil lograr un consenso para un pronunciamiento. Es difícil que Colombia lo logre, pero seguramente el canciller colombiano lo va a intentar. Sí, lo va a intentar porque en este momento lo que queda claro es que si se refiere a los protocolos, ahí la herramienta está prácticamente estancada, porque no hay manera de poner a funcionar aquello que quedó escrito. La solución tiene que ser de alguna manera política y no sabemos cómo va a ser, pero el dilema hoy ya existe, es internacional, ya no es solamente entre Colombia y Cuba, sino entre más países, y vamos a tener que buscar cómo se soluciona. Sí, porque seguramente mañana se va a extender al Consejo de Seguridad de la ONU y seguramente va a haber opiniones y no sabemos si va a salir una propuesta de solución. Eso sí podría salir una propuesta de solución, porque también hay que recordar, Andrés, que la misión de verificación de la ONU en algún momento participó como veedor de un cese del fuego bilateral entre el ELN y el gobierno. Entonces digamos que esa es como la participación más cercana que ha tenido la misión de la ONU, y seguramente el tema lo van a intentar tocar allá, ver cómo se alinean los países. Algún internacionalista sugería, Andrés, que lo más probable es que si no logran un consenso para apoyar a Colombia, que de pronto no les queda fácil por la diferencia de opiniones que hay dentro del Consejo de Seguridad, de pronto sí puede haber actuaciones unilaterales, por decir, Estados Unidos a arreciar digamos, las medidas restrictivas que tiene frente a Cuba, por ejemplo. Esa podría ser una posibilidad, pero hay que esperar, como usted dice, están las salidas políticas, y vamos a ver cómo van a ser esas salidas políticas, Andrés. Bueno, Marisol, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y el tema más leído tiene que ver con la denuncia de la señora Patricia Casas. Ella es la esposa del concejal Holman Morris, quien hoy en la W señaló que el concejal la sometía a maltratos, lo acusó de abuso, y esta revelación ha generado toda una controversia en redes sociales. Estamos con Gina Morelo, editora de la Unidad de Datos. Gina, ¿qué se sabe de este caso? Bueno, la información que hemos conocido a través de la W es que justamente Patricia Casas interpone ante los organismos judiciales una denuncia por lo que ella considera maltrato y abuso en su contra, y también por una serie de maltratos en contra de los hijos del matrimonio. Los hechos narran algunas cosas en particular, como agresiones físicas o como incumplimiento, según Patricia Casas, a la manutención o el sostenimiento del hogar. Es interesante precisar que ella ha dicho que la vida privada de un personaje público termina en el momento en que él representa a otros. Y quizás eso es lo que de alguna manera la empuja, según ella lo manifiesta, en la entrevista que le hace Vicky Dávila, a contar su historia. Acto seguido, el abogado de Holman Morris manifiesta que los hechos narrados, si bien son graves, la veracidad de estos está por demostrarse. Y ahí está justamente, como todo este escenario, denuncias que por supuesto han sido aportadas en documentación, y bueno, se abre todo un debate importante que es el que acabas de mencionar. Denuncias graves, hay que dejar en manos de la justicia que se aclare todo esta línea de hechos denunciados por Patricia Casas, pero en medio de todo esto,
lo que ha pasado en las redes sociales es esa discusión que mencionaba anteriormente, y es entre esos partidarios del sector de Petro y los partidarios del sector de lo que se conoce como el Centro Democrático, que habitualmente discuten por otras cosas, pero ahora están enfrascados por este caso. ¿Esto desvía la atención de una manera innecesaria, Gina? Sin duda alguna yo creo que el país sigue estando demasiado polarizado alrededor de escenarios políticos que intentan, a mi manera de ver, opacar o restarle importancia y análisis a otro tipo de discusiones como la que sostiene la denuncia que hace Patricia Casas. Yo particularmente creo que el escenario de las redes sociales es el que promueve todo este tipo de confusiones y de alguna manera desdibuja los hechos que en un momento dado, pues obviamente serán la justicia la que los esclarezca, pero al mismo tiempo desdibuja un escenario importante para analizar, y es la violencia contra la mujer. ¿Qué sucede contra los abusos que se registran contra la mujer? Merece esto una atención especial en condición de que Holman Morris es una figura política. ¿Cómo queda la condición de esta señora o de esta madre? Yo creo que son aspectos que definitivamente no deberían tener un matiz o un carisma político. Esa debería ser la discusión, y creo que vale la pena recordar que hace unos días también había ese ring entre unos y otros por el caso del periodista Rugeles, también señalado por su pareja de cometer abuso, de cometer maltrato, y la manera en la que se aborda el caso se desvía cuando empieza a convertirse en un botín de argumentos políticos. Sin duda, yo de hecho creo, y en lo particular, que nosotros estamos en un momento histórico supremamente importante. O sea, las mujeres han tomado la voz y han decidido romper unas barreras que anteriormente eran absolutamente infranqueables. Era supremamente difícil hablar y condenar estos hechos. De hecho, una de las preguntas que le hace Vicky Dávila a Patricia Casas es ¿por qué ahora? Si son hechos que, según su denuncia, vienen de momentos muy anteriores, ¿cierto? Y un poco ella dice porque este es el momento. Y no hay nada más en su respuesta, pero uno como mujer intuye la dificultad y la complejidad, y reitero, sin precisar si esto es cierto o no, será la justicia la que lo aclare, pero uno puede entender lo que puede encerrar esa frase de decir este es el momento, y quizás este es el momento de hablar de las mujeres. Recuerde cuando el año pasado vimos el movimiento Me Too, muchos criticaban que las que empezaron a denunciar lo que había sucedido lo hicieron después de 10, 5, muchos años, pero eso no le restó importancia y credibilidad a lo que ocurrió. De hecho, hay en este momento personas detenidas en Estados Unidos a punto de ser condenadas por el tema, pese a que la denuncia se hizo muchos años después. Claro, la justicia tiene que actuar, la justicia tiene que demostrar si fueron ciertas o no, pero que una mujer lo haga muchos años después no le resta credibilidad a esa denuncia. Y ni muchísimo menos validez. Recordemos la columna de Claudia Morales, que abrió la puerta para hablar de un tema también supremamente complejo como el abuso, y si bien Claudia se reserva el nombre de la persona que abusa de ella, dice esto me sucedió hace mucho tiempo y quiero contarlo para empoderar a muchas mujeres y también para liberar un poco ese miedo y ese temor con el que he vivido mucho tiempo. Quizás me estoy tomando palabras que no me corresponden en la interpretación, pero que desde mi lado de mujer logro comprender la dificultad, el miedo y lo cercado que podría estar un ser humano cuando se enfrenta a hechos como estos, que necesariamente quisiera contar, pero que solo con el paso del tiempo es posible hacerlo. Y eso es lo que está cambiando. Veremos qué sucede. Gina, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a tener una cifra cultural, tiene que ver con la grata sorpresa que vivimos hoy cuando se conocieron las nominaciones a los premios Oscar, porque Roma, la película latina
que dirige Alfonso Cuarón, obtuvo 10 nominaciones. Hace historia en muchas escalas y estamos en este momento con Valentina Cortés de la sección de Cultura y Entretenimiento de City TV. Valentina, ¿por qué es importante esta noticia? Bueno, es muy importante, muchísimas gracias por la invitación primero que todo, es muy importante porque marca historia, empezando porque es la primera película en español nominada en la categoría de la mejor cinta, del mejor filme, entonces representa mucho para la industria cinematográfica, no solo de México, de donde es su director, ni de Latinoamérica, sino en el mundo, porque significa que estamos avanzando y que estamos haciendo un cine que sí puede llegar al mundo. Y que les gustó a los estadounidenses, que es difícil llegar con películas acá, que ellos tienen un gusto muy particular y la película no es una película fácil, es una película muy estética, pero no es fácil. Exactamente, y que como usted lo decía, su estética muchas veces requiere mucha atención para no distraerse, para entender muy bien la historia, pero además de que es la primera película de habla hispana nominada en esta categoría, que es por no decir la más importante de los premios de la Academia, también es la película en habla hispana con más nominaciones de la historia. Tuvo 10 nominaciones igual que la película La Favorita, pero aquí lo interesante es precisamente que se habla en español y que es hecha por un mexicano. Curiosamente esto no sucedía, digamos la última vez que pasó fue en 2007, también con una película de un mexicano, de Guillermo del Toro, que se llama El Laberinto del Futuro. Esta recibió 6 nominaciones y digamos que fue el récord que superó ahorita Cuarón con su película. Y hay otros datos, la protagonista de Roma, que prácticamente es una actriz que se desconocía en todo el mundo, está nominada a Mejor Actriz. Está nominada y está al lado de Glenn Close. Y es indígena, entra a competir aquí. Eso es un dato también muy llamativo. Probablemente, sin conocer bien toda la historia, pueda ser la indígena, por la primera indígena nominada de habla hispana a un Oscar también. Sí, señor, usted está en lo correcto. Okay. Por eso también es tan importante, digamos que esta nominación. Y la última vez que una mexicana estuvo nominada fue en 2002 y era Salma Hayek, que pues es una actriz de talla internacional, entonces que ahorita llegue Yalitza, pues también es un logro para las etnias mexicanas que llegan al mundo y bueno, que son conocidas hoy, que el 24 de febrero cuando se celebra la ceremonia, ojalá traigan buenas noticias para Latinoamérica, ya que pues Pájaros de Verano no logró quedar dentro de las 5, bueno, lastimosamente. Ojalá así sea. Valentina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de las marchas que están programadas para mañana en Caracas, marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro, marchas que tienen que ver con una fecha histórica, la fecha del 23 de enero. ¿Por qué Sandra Ramírez, su editora de Internacional, esta fecha es tan especial para Venezuela? Sí, es un día muy importante, Andrés, porque fíjese que se conmemora la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez hace ya 61 años. Esto ha sido precisamente lo que la oposición venezolana, en cabeza del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha tratado de canalizar. Esa energía de que para los venezolanos es muy importante de lo que fue la entrada a la democracia hace ya 61 años. El llamado ha sido, o fue un llamado más bien que se dio desde hace 2 semanas y que hoy precisamente recibió respaldo por parte del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien les dijo a los venezolanos que estaba con ellos, que Estados Unidos los apoyaba hasta que se diera una transición democrática en Venezuela. Sabemos que hoy se dieron un par de protestas, que hubo cacerolazos en Caracas después de esta breve sublevación que se dio en una guarnición militar, protestas que también fueron reprimidas por el régimen de Nicolás Maduro. Hay que recordar también que en el pasado ya se han dado protestas en contra de lo que ha sido su gobierno desde el 2014 prácticamente, que fue cuando Leopoldo López fue enviado a la cárcel y nuevamente la oposición está tratando de canalizar a la gente. Dicen que esto es un momento clave para ellos porque es donde se puede mostrar el músculo en cuanto al apoyo de lo que es la población para que se dé esa salida de transición democrática. Ese elemento, cuando usted habla de la población, es muy importante porque en las imágenes de ayer, con la corta rebelión que vimos, se veía a gente de sectores muy pobres,
de Caracas en las protestas, algo que no era tradicional en las protestas iniciales que vimos hace unos años, cuando los que salían a marchar eran otro tipo de sectores de la sociedad de ese país. Uh-huh. ¿Esa base será la que mañana veremos en las marchas? Pues yo creo que va a ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? Digamos que esas personas de las que usted está hablando en su momento fueron chavistas, y es precisamente lo que empieza a mostrar también cómo ya dentro del gobierno venezolano no existe esa capacidad de convencer completamente a la gente de tenerla a su favor. Desde el gobierno incluso se llamó también a protestas, van a tratar de contrarrestar las protestas de la oposición con su base chavista. El problema es que ya hay grupos de esa base chavista que está del lado de la oposición también pidiendo que se dé una transición. Para nadie es un secreto, Andrés, todo el tema de la crisis económica, política, social que hay en Venezuela. La escasez de los productos básicos, los problemas que hay con la electricidad, por ejemplo, los apagones, el problema que hay en el sistema de salud es muy grave, no hay medicamentos, no hay nada, y esto ya está empezando a tocar incluso a esas bases chavistas a las que antes se les podía garantizar, digamos, tener un buen nivel de vida dentro de Venezuela. Entonces, por esa razón es clave lo que pase mañana también, que ha dicho la oposición, que van a haber en Caracas por lo menos 9 puntos desde los cuales van a salir las movilizaciones. No se sabe todavía cuál va a ser el destino de esas movilizaciones. Mañana anunciarán, digamos que también como para tratar de evitar lo que ha pasado en el pasado, que es precisamente la Guardia Nacional de Venezuela, las Fuerzas Armadas de Venezuela, tratando de evitar las marchas y también reprimiendo esas mismas marchas. Entonces fíjese que es una carta bien arriesgada de la oposición, pero es una carta que también desde la comunidad internacional ha tenido buenos ojos. Juan Guaidó ha recibido mucho respaldo con el liderazgo que está llevando adelante ahora en la Asamblea Nacional. Sandra, ¿a qué horas comienzan las marchas y cómo podemos seguirlas a través del tiempo.com? El tiempo.com va a tener un cubrimiento muy especial a través de nuestra corresponsal Valentina Lares, quien está en Venezuela nos estará informando. Vamos a tener un minuto a minuto también para que las personas estén pendientes de cómo va evolucionando. Arrancan en las horas de la mañana. Caracas espera que tenga la concentración más grande. Hay también, por supuesto, protestas programadas en diferentes lugares del país. Y bueno, desde la diáspora venezolana también se ha venido apoyando esta apuesta de la oposición venezolana. Estaremos muy pendientes. Sandra, muchas gracias. A usted. Cerramos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde aquí en eltiempo.com. Los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Deezer, iTunes y Spotify. Muchas gracias. ¿Esto sería un buen polvo? ¿Rendir lo más cercano posible o tener una sexualidad lo más posible a una porno? Muchas personas, ni siquiera lo voy a poner en hombres, que es como yo disfruto, ya la otra me hace una sonrisita y tal. Creo que esta mesa estará de acuerdo es que el sexo no es penetración, es mucho más que eso, aunque nos hayan metido el cuento hasta por donde no nos guste. O sea, hay que saber calentar antes de empezar el acto sexual porque es muy importante, o sea, tú no puedes llegar a, ven, quítate esto, tan, ya, chao. Sexo en tu oído. Porque el placer también se escucha.